Hasta ahora hemos visto que GeneXus establece relaciones entre transacciones y entre tablas basándose en los nombres de atributos que encuentra iguales. Por ejemplo, en la transacción Attraction se encuentra el atributo CountryID con el rol de llave foránea, dado que con igual nombre está presente en la transacción Country y allí es llave primaria. Por su parte, el atributo CountryName también se encuentra en ambas transacciones con el mismo nombre, por lo que GeneXus interpreta que se trata del mismo atributo. En este caso no es un atributo primario, es decir, llave primaria o parte de una llave primaria en alguna tabla, así que GeneXus determinará que debe almacenarlo en la tabla Country y no en la tabla Attraction. De modo que GeneXus siempre asume que si usamos el mismo nombre de atributo, estamos representando el mismo concepto. Sin embargo, hay casos en los que podríamos necesitar usar nombres distintos para el mismo concepto e indicarle a GeneXus que ambos nombres significan lo mismo. Veamos esto. Supongamos que en la agencia de viajes nos piden registrar los vuelos que ofrecen a los clientes para arribar a una atracción turística. Y debemos registrar para cada vuelo el aeropuerto desde donde parte, así como también el aeropuerto de llegada. Para representar esto, vamos a crear en primer lugar una transacción de nombre Flight. Definimos el atributo FlightID, que automáticamente queda basado en el dominio ID. Y ahora detengámonos a pensar qué otra información debemos registrar. Cada vuelo, como decíamos, tendrá un aeropuerto de partida y un aeropuerto de llegada. Pero a los aeropuertos tendremos que poder registrarlos por sí mismos, así luego podremos referenciarlos desde los vuelos. Así que dejemos de trabajar en la transacción Flight por un instante y vamos a crear otra transacción de nombre Airport. Definimos entonces que cada aeropuerto tiene un identificador, Airport ID, un nombre, Airport Name, y cada aeropuerto se encuentra en un país y en una ciudad. Así que vamos a agregar los atributos CountryID, CountryName, CityID y CityName. Salvamos. Y ahora volvamos a ver cuál era nuestra necesidad en la transacción Flight. Necesitamos agregar a cada vuelo su aeropuerto de partida y su aeropuerto de llegada. Así que volvamos a la transacción Flight y vamos a agregar los atributos Airport ID y Airport Name. Pero cuando intentamos agregar nuevamente Airport ID, GeneXus nos dice que hay un error, que estamos agregando un atributo con nombre duplicado. Y lo mismo nos va a pasar con el atributo Airport Name, que pensábamos agregar para representar el nombre del aeropuerto de llegada. ¿Cómo podemos hacer entonces para ingresar dos aeropuertos en una misma transacción? Evidentemente vamos a tener que usar nombres de atributos diferentes para almacenar la información de origen y de destino del vuelo que queremos registrar. Vamos a borrar entonces los atributos que originalmente habíamos ingresado y vamos a definir atributos con nombres nuevos. Vamos a llamar Flight Departure, Airport ID, al identificador del aeropuerto de origen del vuelo, y Flight Departure, Airport Name, al nombre del aeropuerto de origen. Bien, hemos definido nombres de atributos nuevos, pero para GeneXus estos nombres de atributos no tienen relación con Airport ID ni con Airport Name. Tal como dijimos antes, si usamos nombres distintos en la transacción Flight y en la transacción Airport para identificar el concepto de aeropuerto, GeneXus no establecerá ninguna relación entre ambas transacciones. Para verificar esto que acabamos de decir, vamos a crear un diagrama de transacciones. Vamos a arrastrar las transacciones Airport y Flight y vemos que efectivamente GeneXus no encuentra relación entre ellas, ya que no se identificó ninguna clave foránea en Flight que permita la relación con Airport. Si hubiera encontrado relación, aparecería una flecha entre ambas transacciones. Otra forma de ver esto es prestar atención a la forma en que GeneXus nos muestra, en la transacción Flight, al atributo identificador del aeropuerto. Vemos que está señalizado con este símbolo, que en la transacción Airport está también en Airport Name.
Este símbolo está indicando que el atributo es el que mejor describe el aeropuerto en un caso o al vuelo en el otro. Cuando creamos la estructura de una transacción, GeneXus elige, en base a los tipos de datos de sus atributos, al que parece describirla mejor, pero el usuario puede cambiarlo por otro o decidir que no haya ningún atributo de esa clase. El atributo descriptor se utiliza, por ejemplo, por el pattern wordWidth para permitir filtrar por él, ordenar por él, etc. Recordemos el pattern aplicado a Attraction. Para Flight no nos interesa que el aeropuerto de partida sea el atributo que mejor describa el vuelo, así que lo quitamos. Vemos así que queda señalizado con este símbolo que indica que es un atributo secundario y no es considerado como llave foránea. Comparemos esto con la definición del identificador de país en la transacción Attraction. En Attraction, el atributo Country ID tiene este icono que nos indica que es un atributo clave foránea, pero no es el caso del atributo Flight Departure Airport ID en la transacción Flight. Entonces, ¿cómo hacemos para que GeneXus pueda asociar distintos nombres a un mismo concepto? Necesitamos que Flight Departure Airport ID, aunque se llame distinto que Airport ID, sea considerado como tal, o sea, como un identificador de aeropuerto. Y lo mismo ocurre con el nombre del aeropuerto. ¿Cómo lo podemos lograr? La respuesta es mediante la definición de subtipos. Cuando un atributo se llama distinto a otro ya definido, pero ambos representan el mismo concepto, podemos decirle a GeneXus que el nuevo atributo es subtipo del otro. Y a partir de ese momento, GeneXus lo considerará exactamente como si fueran la misma cosa. Por lo tanto, GeneXus tratará al atributo Flight Departure Airport ID exactamente como si fuera un Airport ID, es decir, lo identificará como clave foránea en la transacción Flight. Y lo mismo haremos con Flight Departure Airport Name. Indicaremos que es subtipo de Airport Name. Veamos esto en la práctica. Para definir subtipos, lo primero que debemos hacer es crear un grupo de subtipos. Así que creamos un nuevo objeto de tipo SubtypeGroup y ponemos como nombre Flight Departure Airport. Ahora, en la primera línea digitamos el punto y GeneXus nos sugiere los atributos que comienzan con Flight Departure Airport que ya habíamos definido en la transacción Flight. Elegimos entonces a Flight Departure Airport ID, presionamos tabulador y como queremos que Flight Departure Airport ID sea subtipo de Airport ID, elegimos como supertipo al atributo Airport ID. Podemos decir que el supertipo es el atributo original y subtipo es el atributo que conceptualmente coincide con ese atributo original, pero que tiene otro nombre. Ahora agregamos a Flight Departure Airport Name y definimos que su supertipo es Airport Name. Grabamos. Este atributo pasa a ser el identificador de este grupo de subtipos, por eso lo llamamos primario, y todos los atributos que agreguemos en este grupo, como Flight Departure Airport Name, dependerán de él, al igual que en la transacción. Vayamos ahora a la transacción Flight y observemos que el atributo Flight Departure Airport ID tiene el símbolo que indica que será tratado como clave foránea, y además el símbolo de la letra S, que indica que es un atributo definido como subtipo. Vamos ahora a proceder de igual manera para definir los atributos que permitan registrar el aeropuerto hacia donde llega el vuelo. Vamos a definir entonces los atributos Flight Arrival Airport ID y Flight Arrival Airport Name. Y grabamos. Creamos ahora un nuevo objeto del tipo SubtypeGroup y ponemos como nombre Flight Arrival Airport. Digitamos el punto. GeneXus nos sugiere los atributos que comienzan con Flight Arrival Airport y elegimos a Flight Arrival Airport ID. Damos tabulador y declaramos que sea subtipo de Airport ID. Ahora agregamos a Flight Arrival Airport Name y definimos que su supertipo es Airport Name.
Grabamos. Veamos nuevamente la estructura de la transacción flight. Y volvamos a analizar ahora el diagrama de transacciones que habíamos creado antes. Veamos que ahora GeneXus sí coloca la flecha. GeneXus considera los atributos subtipos identificadores de aeropuerto en flight exactamente igual que si hubiéramos referenciado a Airport ID. Vemos entonces que GeneXus ha encontrado la relación entre flight y airport. Observemos que aunque en GeneXus está apareciendo una única flecha en el diagrama, siendo estrictos deberían aparecer dos. Veamos en funcionamiento todo esto. Presionemos F5. Deberá reorganizarse la base de datos, pues deberán crearse las tablas Flight y Airport. Estamos de acuerdo, así que presionamos Reorganize. En primer lugar, vamos a definir aeropuertos, así que ejecutamos la transacción Airport. Vamos a ingresar al aeropuerto Guarulhos, indicamos el país Brasil, y la ciudad, Sao Paulo. Ahora vamos a registrar Aeropuerto Charles de Gaulle. Seleccionamos Francia y la ciudad París. Confirmamos. Pasemos ahora a registrar un vuelo. Ejecutamos la transacción Flight. Como aeropuerto de partida vamos a elegir Guarulhos. Y como aeropuerto de llegada, Charles de Gaulle. Vemos que las etiquetas de los atributos no nos están indicando que este es el aeropuerto de partida y este el de llegada. Si vamos al form de la transacción en GeneXus y nos posicionamos sobre el campo del primer aeropuerto, vemos que lo que dice la etiqueta, es decir, su caption, se está tomando de la propiedad contextual type del atributo. Si la vamos a buscar, aquí es donde aparece. Le agregamos departure y hacemos lo mismo con el nombre. Y le agregamos arrival al aeropuerto de llegada. Vemos el form. Hagamos nuevamente F5. Vamos ahora a ingresar otro vuelo. Probemos de digitar en el aeropuerto 15. Sale el aviso de que este aeropuerto no existe. Se está controlando la consistencia de los datos y se está ofreciendo la lista de selección. Vemos así que contamos con los mismos controles y ayudas que aparecían cuando los atributos eran llaves foráneas con sus nombres originales, como vimos en este video. Pero ahora se trata de atributos subtipo de ellos. Y esta es justamente la idea, que definiendo subtipos logramos definir que nombres de atributos distintos correspondan al mismo concepto. Es por eso que este atributo y este otro serán interpretados como llaves foráneas y que estos serán inferidos a partir de los primeros. Pero, ¿cómo sabe GeneXus que en este deberá inferirse el nombre de este aeropuerto y no de este otro? No es por el orden en el que aparecen los atributos ni por el nombre que le dimos. Lo sabe porque este atributo se ha definido en un grupo con este, y este otro en otro grupo con este otro. Por lo que es fundamental agrupar en el mismo grupo de subtipos a los atributos que se corresponden. El uso de subtipos nos permitió representar una situación que se da en la realidad. En este caso, que un vuelo tiene dos aeropuertos que cumplen distinto rol. Uno es el aeropuerto de partida y otro es el aeropuerto de llegada. Y los grupos nos permiten diferenciar ambos roles y conectar los atributos de cada rol. Destaquemos que no hemos incluido todos los subtipos en un mismo grupo y a los dos atributos subtipos primarios por un lado en un grupo y a los dos atributos secundarios por otro. No, hemos agrupado los atributos que definen el aeropuerto de partida juntos en un grupo y a los atributos que definen el aeropuerto de llegada juntos en otro grupo. Repitámoslo. Esto es así porque GeneXus entiende con este grupo
que cuando se ingresa valor para este identificador de aeropuerto, Flight Departure Airport ID, el nombre de aeropuerto correspondiente a este identificador tiene que cargarse en este atributo, Flight Departure Airport Name, y no en el otro nombre de aeropuerto que hay en la transacción. De la misma manera, GeneXus entiende que cuando se digita valor para el identificador de aeropuerto Flight Arrival Airport ID, el nombre del aeropuerto correspondiente debe cargarse en el atributo Flight Arrival Airport Name. Bien, ahora supongamos que en la transacción Flight queremos, para cada aeropuerto, ver, además de su nombre, su país y su ciudad. Esto simplemente se resuelve definiendo más atributos subtipos en cada grupo, ayudando al desarrollador dándoles nombres significativos y no olvidando indicar quiénes son sus supertipos. Y de esta manera, GeneXus entenderá que para el subtipo primario del grupo deberá inferir todo el resto de la información asociada. Vamos a hacerlo. En este grupo de subtipos vamos a definir los atributos Flight, Departure, Country ID como subtipo de Country ID, Flight, Departure, Country Name como subtipo de Country Name, Flight, Departure, City ID como subtipo de City ID y Flight Departure City Name como subtipo de City Name. Grabamos. Y ahora vamos a agregar estos nuevos atributos a la estructura de la transacción Flight. Grabamos. Y lo mismo hacemos para el otro grupo de subtipos. Definimos Flight Arrival Country ID como subtipo de Country ID, Flight Arrival Country Name, subtipo de Country Name, Flight Arrival City ID, subtipo de City ID, y Flight Arrival City Name, subtipo de City Name. Salvamos y también los agregamos en la estructura de la transacción Flight. Grabamos. Como hicimos antes, a cada atributo agregado le cambiamos el título contextual para que la etiqueta en la pantalla indique el rol. Nuevamente presionemos F5 para ejecutar la aplicación. Abrimos la transacción Flight, consultamos nuestro primer vuelo y podemos ver de cada aeropuerto su país y su ciudad. De esta forma, hemos visto cómo resolver una doble referencia a un mismo concepto, pero con distintos roles, ya que los dos aeropuertos debían obtenerse de la misma tabla, pero cada uno tenía diferente rol. Para finalizar, es importante saber que estas podrían haber sido también soluciones válidas. En esta primera propuesta, se ha definido un único grupo de subtipos, el grupo correspondiente al aeropuerto de partida, y se ha dejado a los atributos con el nombre original, Airport ID, Airport Name, Country ID, etc., para el ingreso del destino. Y esto es completamente válido. En esta segunda propuesta, se ha definido un único grupo de subtipos también, pero en este caso para el grupo correspondiente al aeropuerto de llegada. En resumen, los dos subtipos nos permiten indicarle a GeneXus cómo asociar distintos nombres de atributo a un mismo concepto. Y como vimos, las validaciones y todo el comportamiento de los subtipos será idéntico a si hubiéramos usado los atributos originales.
Hay muchos otros casos en los que es necesario modificar el nombre de un atributo para evitar un conflicto o ambigüedad. En este video vimos el caso de referencias múltiples de una tabla a otra, pero estas referencias no tienen por qué ser directas. Desde esta tabla tenemos dos caminos para llegar a esta otra tabla, por lo que se necesitarán subtipos para diferenciarlos. También tenemos el caso de una entidad que debe referenciarse a ella misma. Por ejemplo, una transacción de empleados en la que entre la información del empleado hay que registrar el jefe, que también es un empleado. O el caso en el que tenemos una entidad que registra información general, por ejemplo, de personas, como el nombre, número de teléfono, dirección, etc. Y luego tenemos entidades que son una especialización de esa otra, por ejemplo, clientes y pasajeros, que en particular son personas. Estos son algunos ejemplos de los múltiples que hay. Solo los mencionamos, no los estudiaremos en este curso. Para finalizar, actualizamos los cambios en GeneXus Server. Agregamos los comentarios y presionamos Commit.